Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ya veo que varios me respondieron y bueno, vamos sumando participantes. Bueno, vamos a arrancar siendo las 14 horas de hoy, lunes 27 de abril. A ver, acá me está llegando una consulta, dice Martín. Hola, profe, tengo una duda. Cuando hablamos de cómo se conforma el costo de incorporación de un bien de cambio, decimos que los intereses incluidos en el precio de los bienes adquiridos, que sean explícitos o implícitos, deberán ser segregados y reconocidos como gastos por intereses a lo largo del periodo de financiación. Pero la NIC 2 permite la activación de los intereses por financiación siempre que el precio de ellos se realice en condiciones normales de crédito. Mi duda es si tenemos que seguir lo dispuesto por las NIC o en caso deberíamos adoptar lo dispuesto por la NIC 2 y en qué casos deberíamos adoptar lo dispuesto por la NIC 2 y en qué casos podríamos activar los intereses por financiación. Bueno, me encantó, Martín, la pregunta, la verdad, felicitaciones. 2 puntos sobre 1000 para el parcial, claramente ganados. eh, en este caso, bueno, vamos a responder rápidamente. Claro, cuando hablamos de costo, en términos generales, nuestras normas contables profesionales se refieren a ellos como los sacrificios económicos en los que necesitamos incurrir para disponer de, por ejemplo, un bien destinado al cambio, ¿sí? A la venta. Perfecto. Entonces quiere decir que como costos necesarios vamos a sumar cada uno de todos aquellos sacrificios económicos en los que debemos incurrir. El primero, naturalmente, es el que tiene que ver con el valor de la mercadería en sí, suponiendo que se trate de mercaderías. En ese caso vamos a tomar su valor de contado. ¿Y por qué su valor de contado y no su valor financiado? Siendo que tal vez habitualmente compra de modo financiado las mercaderías para la reventa y en consecuencia termina siendo un costo habitual atendiendo a la situación o a la conformación financiera de la entidad, probablemente se transforma en un costo necesario. Entonces, muchos de ustedes pueden legítimamente compartir la duda que Martín aquí nos está planteando. Bueno, eh, hasta allí estamos completamente de acuerdo. El único aspecto es que en las normas contables profesionales argentinas, no NIF, por decirlo de algún modo, eh, no se admite la activación de componentes financieros, aunque se trate de condiciones habituales de contratación, como si bien lo apunta Martín y lo comprenden las NIC, ¿sí? En particular la NIC 2, por ejemplo, que es la norma, digamos, supletoria en materia de tratamiento contable de los bienes de cambio,
para lo que son las normas contables profesionales argentinas. Lo cierto es que en el marco de esas normas de las NIF, costo tiene un concepto un tanto diferente del concepto de costo para el resto de las normas, ¿sí? En ese caso, se puede considerar como costo el valor razonable de la contraprestación entregada, por ejemplo. Es decir, que estaríamos en condiciones de decir que un bien ingresa al activo reconociéndolo inicialmente por el valor razonable de lo que entregamos a cambio, por ejemplo, ¿no? Cosa que en las normas contables profesionales NONIF no se trata de ese modo. Nosotros tenemos aquí una cuestión muy importante relacionada con los costos financieros, que es que no se puede imputar a la función de compras lo que en verdad es imputable directamente a la función de financiación, puesto que se entiende que el costo financiero a afrontar, aún en condiciones habituales de contratación, es un costo imputable a la función financiera, pero no a la función de compras. El valor del bien es el que indica su valor de contado. Los adicionales que puedan tener que afrontar los adquirentes en orden a su indisponibilidad de fondos o a un análisis que ellos pueden haber hecho sobre una suerte de costo de oportunidad de aplicarlos a la compra de contado de estos bienes o a la compra de otros bienes o servicios, esa es una cuestión ajena a la función de compras y al valor específicamente de los bienes que estoy incorporando con destino a la venta. Entonces, para resumir, yo les digo que según las normas contables profesionales argentinas NONIF, todos los bienes de cambio deben ser reconocidos inicialmente por su valor de contado. Hay una excepción que tiene que ver con los bienes cuya producción o digamos demanda un tiempo prolongado, ¿sí? Ya sea, digamos, la producción de un bien de cambio o en todo caso la elaboración de un bien de uso, ¿sí? En estos casos son bienes que se los considera aptos en cuanto a la incorporación dentro de la estructura de sus costos de los costos financieros directos que tienen que ver con la financiación del proceso prolongado de producción. Entonces, aquí se entiende que por su naturaleza, por las características del proceso productivo que es prolongado en el tiempo, que se extiende en el tiempo, se considera un costo susceptible de activación los costos financieros derivados de financiaciones que puntualmente se buscan y se necesitan para financiar ese proceso prolongado de producción. En el resto de los casos no se permite. En el marco de las NIF, sí se considera que en tanto responda a condiciones habituales de contratación, no hace falta segregar los componentes financieros incluidos en el valor pactado de compra y en consecuencia se pueden activar, ¿sí? Se pueden reconocer inicialmente los bienes destinados a la venta, que se los llama inventarios o existencia según la traducción que elijan de lo que es la NIC 2, por el valor de contratación, aunque incluya estos componentes financieros, siempre y cuando respondan o se correspondan con condiciones habituales de contratación. Bueno, Martín, gracias por la pregunta. Me resultó muy interesante, ilustrativa y sobre todo muy oportuna para el momento en el que estamos estudiando bienes de cambio. Me gustaría saber si podemos considerarla respondida. Bueno, muy bien, me alegro mucho. Gracias, Martín.
Bueno, hoy vamos a destinar una gran parte del tiempo de nuestra clase virtual a lo que sería el tratamiento contable de los bienes de cambio adquiridos en moneda extranjera. Me gustó más llamarlo así para universalizarlo un poco más respecto de lo que estaba planteado en la guía. Supuestamente íbamos a hablar sobre bienes de cambio adquiridos en el exterior. Y a mí me gusta por ahí decir, bueno, no, ese tratamiento contable no es privativo de las situaciones de adquisición de bienes en el exterior, ¿sí? Cuando el proveedor nuestro se encuentra fuera de las fronteras del país. También puede ocurrir dentro del país que pactemos operaciones de compra de bienes en moneda extranjera, ¿sí? En una moneda que no sea la moneda elegida, así como moneda funcional, o la moneda de cuenta, es decir, la moneda de curso legal vigente en el país, y sin embargo el tratamiento contable debería ser muy parecido. Entonces, para que no nos aburramos ninguno, bueno, elaboré en el fin de semana un PowerPoint con una fisonomía, una estética diferente, así que espero que les guste. Y bueno, y hacia allí vamos, ¿les parece? Eh, claro, tal como les decía, en función de la pregunta de Martín, el valor de incorporación al activo siempre entendemos que debe ser el valor de contado. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a definir el valor de contado que nos va a llevar a reconocer inicialmente una partida que integre el rubro bienes de cambio? Nosotros vamos a tomar el valor de adquisición de las mercaderías en términos de contado, esto es sin componentes financieros implícitos, es decir, sin intereses que incluya el valor pactado, el valor financiado pactado, eh, y sin cobertura inflacionaria que pudo haberse pactado con el proveedor, ¿sí? Y además le tenemos que sumar los demás costos necesarios para que los bienes puedan ser vendidos. Entonces, imaginemos que nosotros estamos hablando de una operación de compra en el país. ¿Qué otros costos necesarios debemos afrontar independientemente del valor de los productos en sí? Bueno, en principio se nos puede ocurrir que podemos llegar a necesitar afrontar un costo de flete, podemos, vinculado al flete, afrontar un costo de seguro, un determinado costo de acarreo dentro de lo que es nuestra empresa o la empresa del proveedor, conforme a las condiciones que haya pactado con él. Puedo tener algún costo de control de calidad eh, y algún costo de intermediación. Pudo haberse necesitado contratar los servicios de algún intermediario que me haya permitido concertar la operación de compra-venta. Y si el proveedor hubiera estado en el exterior, ahí tengo otros costos necesarios. La apertura de una, eh, este, de una, eh, este, para poder operar con un proveedor del exterior, la apertura de una carta de crédito, ¿sí? Se me había generado una laguna. Debe ser por toda la lluvia de anoche. Les decía, si yo necesito comerciar con un proveedor del exterior, bueno, pues voy a tener que abrir una carta de crédito con alguna entidad financiera. Voy a necesitar probablemente tomar contacto con algún intermediario localizado en el país en el que reside el proveedor o con el proveedor mismo, pactar alguna condición especial en función de sus usos y costumbres. Voy a necesitar seguramente contratar los servicios de alguna empresa que lleve los productos desde el local
local o la empresa, digamos, proveedora, hasta el sitio en el que contrate el flete para traerlo a destino. Pero bueno, todo esto también va a estar de algún modo atado, si me permiten la expresión, a las condiciones de contratación puntualmente con el proveedor. Entonces, yo voy a tener que ver cuáles son esos costos necesarios. Para saber si un costo es necesario o no, tengo que analizar puntualmente y en profundidad las condiciones de contratación. Yo a priori no les puedo decir si tal o cual erogación reúne las condiciones para considerársela necesaria o no. La verdad es que yo a priori no les puedo decir. Tengo que hacer una serie de preguntas e indagar sobre algunas cuestiones muy sensibles para poder efectivamente decidirlo. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Fíjense, hay algunas particularidades cuando yo adquiero bienes en moneda extranjera. Primera cuestión, y que tiene que ver con el costo de las mercaderías en sí. Si yo voy a comprar mercaderías cuyo costo está expresado en moneda extranjera, yo tengo que primero ver si estoy trabajando en un modelo tradicional o estoy trabajando en un modelo de valores corrientes, ¿sí? Porque si estuviera trabajando en un modelo tradicional, yo debería actuar de una manera diferente en el primero de los casos que ahora les voy a plantear. Y si estoy trabajando en un modelo de valores corrientes, hacer lo que en el primer caso les voy a explicar. Tengo dos alternativas, que tenga la moneda extranjera o que la tenga que adquirir. Entonces, vamos por la primera alternativa. Yo tengo moneda extranjera y esa moneda extranjera es la que voy a aplicar a la cancelación de mi obligación con el proveedor del exterior. Si esto fuera así y estuviera en un modelo tradicional, solo tengo que replicar la medida contable que tenían en libros las unidades de moneda extranjera de las que dispongo y considerar que esa es la medida del costo de las mercaderías en términos de contado por, digamos, en función de la cantidad de unidades de moneda extranjera que representan. Pero si yo estuviera en un modelo de valores corrientes, como les estoy marcando aquí, ¿sí? Capital financiero, moneda homogénea, valores corrientes, esa moneda extranjera que tengo en existencia, primero debería remedirla en función del tipo de cambio comprador. Y en función de ese tipo de cambio comprador, saber cuántos pesos o cuántas unidades de moneda de cuenta representan esas unidades de moneda extranjera. En función de eso yo voy a entender, y esto es muy importante que lo incorporemos, voy a entender que esa es la medida del costo, ¿sí? La cantidad de unidades de moneda extranjera convertidas a la moneda de cuenta en función del tipo de cambio comprador vigente al momento de pactar la operación de compra. Siempre, por supuesto, valiéndome del valor de contado y encontrando de esta manera el valor de costo de las mercaderías que está expresado en moneda extranjera. Luego tengo la alternativa de que no esté en el activo la cantidad de unidades de moneda extranjera necesarias para cancelar la pretensión del acreedor, o de lo contrario, que los que tenga no los vaya a aplicar a la cancelación de esta operación. Entonces yo voy a tener que adquirir. Entonces ya sabíamos, porque esto lo trabajamos bastante, que la medida del costo de una unidad de moneda extranjera nos la va a proporcionar el tipo de cambio vendedor. Y de esta manera podríamos resolver la primera de las incógnitas, que tiene que ver con un bien de cambio adquirido en moneda extranjera. Pero hay otras particularidades, ¿sí? Hay otras particularidades.
las cláusulas comerciales pactadas. Puedo pactar con el proveedor, y esto es en realidad algo que no es privativo de las operaciones de compraventa de moneda extranjera. Todas las operaciones comerciales se pueden concertar bajo las cláusulas FOB o las cláusulas SIF. La cláusula FOB, por su sigla, su denominación en inglés, significa libre a bordo en el puerto de carga convenido, ¿sí? Libre a bordo en el puerto de carga convenido, es decir, en el origen. Yo lo que voy a rescatar de esta cláusula es que hasta el puerto de carga convenido, ya sea la empresa del proveedor o el aeropuerto o el puerto o el sitio, digamos, por ejemplo, puede ser el depósito de un medio de transporte elegido, se va a hacer cargo hasta allí el proveedor, pero desde allí en adelante va a ser un costo necesario que yo debo afrontar para poder disponer de las mercaderías para la venta. Distinto es el caso de comprar bajo la cláusula SIF. SIF quiere decir que el costo, el seguro y el flete hasta el puerto de destino convenido con el proveedor, va a estar a cargo, todos esos conceptos van a estar a cargo del proveedor. ¿Sí? Entonces, para mí, contar con la información relacionada con el costo del flete, con el costo del seguro, hasta el punto de destino, para mí contar con esa información no es relevante, porque seguramente el proveedor ya lo ha tenido en cuenta y me lo cargó en el precio del producto, pero obviamente yo no tengo que contratarlo aparte. Esto es algo que está dentro, formando parte del valor convenido con el proveedor. Y entonces, ¿desde qué momento yo me hago cargo del transporte de mis mercaderías y hasta mi empresa para dejarlo en condiciones de ser vendido? Desde que llega al puerto de destino. Desde el momento en que llega al puerto de destino, recién allí me voy a preocupar por la logística que implica hacerme de esas mercaderías y dejarlas listas para la venta. Hasta allí es un problema del proveedor. Y estos son puntos de corte muy importantes. Es decir, es muy importante para cualquier operación comercial saber si se pactó bajo las cláusulas FOB o SIF. Y no importa si yo los compré y fijamos el valor en moneda extranjera, en moneda nacional. No importa eso. Estas cláusulas comerciales son muy importantes de tener en cuenta en cualquier operación de compra. Si ustedes hay algo que hasta acá no entienden, me dicen y lo volvemos a ver. Y después hay otros costos necesarios que también pueden estar expresados en moneda extranjera. Y no es necesario que esos costos estén expresados en una misma moneda extranjera. Pueden estar expresados en diversas monedas extranjeras, ¿sí? Ahora, si reúnen la condición de necesarios, es decir, ineludibles para poder disponer de esos bienes listos para la venta, bueno, yo voy a tener que ver de nuevo si tengo las unidades de moneda extranjera necesarias para cancelar la pretensión del acreedor, o de lo contrario las tengo que comprar. Y de vuelta actuamos del mismo modo que, como dijimos, de trabajar el valor de incorporación de las mercaderías en sí, si es que ellas estaban expresadas en moneda extranjera, si su costo está expresado en moneda extranjera. Si tengo la moneda extranjera que voy a aplicar para cancelar esta obligación, bueno, previamente la convierto al tipo de cambio comprador y luego hago la permutación dentro del activo.
dejo de tener la moneda extranjera, que la aplico para la cancelación de la obligación con el proveedor, y va a pasar a integrar el activo, ¿sí?, como uno de los conceptos susceptibles de activación, ¿sí?, que forman parte del valor de incorporación al activo del bien de cambio. Y si en realidad yo tengo que adquirirla, me voy a guiar para reflejar contablemente el valor de costo en moneda extranjera, en moneda nacional, en función del tipo de cambio vendedor. Entonces, en términos de incorporación, yo me guío por el valor de contado. Si el costo susceptible de activación está expresado en moneda extranjera, me pregunto, ¿tengo la moneda extranjera necesaria para cancelar la obligación? Y a continuación, si la respuesta hubiera sido que sí, ¿la voy a aplicar a este fin? ¿O en realidad dispongo de esas unidades de moneda extranjera, pero no las pienso aplicar para este fin? Si la respuesta es sí, entonces, si estuviera en un modelo de valores corrientes, remido en función del tipo de cambio comprador la existencia de moneda extranjera y luego hago la imputación al costo de incorporación de bien de cambio. Si estuviera en un modelo tradicional, directamente la medida contable de la moneda extranjera va a ser la medida del costo en términos de moneda nacional de esas mercaderías, ¿sí? Al menos en términos de uno de los costos necesarios. Y si no dispusiera de la moneda extranjera, bueno, pues tengo que convertir esas unidades de moneda extranjera en función del tipo de cambio vendedor para poder identificar su costo. Y siempre, tanto respecto del valor más importante a activar, que es el de las mercaderías en sí, así como el de todos los restantes costos necesarios en que debo incurrir para disponer de ese bien listo para la venta, debo tomarlos en términos de contado, ¿sí? Ahora, cuando llego a medirlo al cierre, si estuviera en un modelo tradicional, lo mido en función de los valores de libros o los valores de libros ajustados, si es que se tratara de un modelo tradicional ajustado, y siempre con el límite del menor valor entre el valor de libros y su costo de reposición, o el valor de libros ajustado y su costo de reposición si fuera un modelo tradicional ajustado. Ahora, ¿cómo lo medimos en un modelo de valores corrientes o a valores corrientes? Bueno, lo medimos por su costo de reposición o por su valor neto de realización según sean las características de los bienes y del mercado que esos bienes pudieran tener. Ahora bien, ¿qué particularidad muestra en un modelo a valores corrientes la medición al cierre de bienes adquiridos en moneda extranjera, ¿sí?, y con los cuales se opera habitualmente en moneda extranjera, ya sea que lo haya comprado dentro del país como fuera de él? Bueno, hay que distinguir el resultado por tenencia que se corresponda con la diferencia de cotización de la moneda extranjera entre el momento de la incorporación y el momento de la medición con respecto al resultado por tenencia propiamente dicho, es decir, para identificar el cambio en el precio específico de los bienes en cuestión. Por supuesto, en todos los casos de corresponder netos del efecto de cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Entonces, esta es, en términos de la medición al cierre, la cuestión más compleja que tal vez ustedes pueden necesitar resolver, pero que van a ver no representa tampoco una complicación mayúscula. Yo de cualquier manera les hice un pequeño ejemplo que también lo incorporamos a la guía para que ustedes se empiecen a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando. Miren,
Supongamos que se adquiere una máquina en el exterior en $1000, siendo el tipo de cambio utilizado en ese momento 3 pesos por cada dólar. Al cierre de ejercicio, supongamos que el dólar cotiza a 3 pesos con 50 y el precio específico de la máquina es de $1100. Supongamos que nosotros comercializáramos maquinarias, ¿sí? Bueno, y un supuesto simplificador es que no existe inflación. Entonces, nosotros tenemos un valor original de 3.000, que se corresponde a $1000 por 3 pesos del dólar, y un valor corriente que tiene que ver con el costo de reposición de estas maquinarias para la venta de 3.850, es decir, $1100 por 3,50. Así, rápidamente, ustedes notan que hay diferencias entre los valores apuntados en azul y también diferencia entre los valores apuntados en rojo. Entonces, ¿qué pasa con los valores apuntados en rojo? Bueno, con los valores apuntados en rojo lo que notamos es que al momento de la incorporación, cada unidad de moneda extranjera era convertida a moneda nacional en razón de una conversión de 3 pesos por cada dólar y al cierre de 3,50. Así es que ahí hay una diferencia imputable seguramente a la cotización de la moneda, pero aquí no hay ningún impacto en lo que tiene que ver con el precio específico. Las diferencias entre los valores expresados en azul, aquí, que están expuestos en azul, dice $1000 y acá $1100. Ahí nos damos cuenta que hay sí un cambio en el precio específico, teniendo en cuenta que no existe inflación, de $100, ¿sí? Y esos $100 seguramente van a ser los que vamos a identificar como un valor que tiene que ver con la evolución en el precio específico. Entonces, vamos a analizar que si 3.000 era el valor original de lo que habíamos comprado, y 3.850 es el valor corriente porque es de $1100 por 3,50, hay una diferencia de 850. En principio alguien puede decir, si es un modelo de a valores corrientes y supongamos que no hay inflación, en consecuencia el valor ajustado es igual que el valor original, toda la diferencia entre el valor corriente y el valor ajustado lo puede imputar al resultado por tenencia. Hasta ahora es lo que habíamos trabajado. En el marco del estudio de los modelos contables, así habíamos dicho que teníamos que trabajar. Bueno, acá lo que estamos haciendo es dando un pasito más hacia la segregación de resultados para entender un poco mejor qué tan hábil es la empresa en el manejo de su negocio social, ¿sí? Entonces, por un lado nosotros tenemos que hay $1000 que están mostrándose en pesos al cierre en función de una conversión que se modificó en términos de 50 centavos entre el momento de la incorporación y el momento del cierre. Entonces, esos 50 centavos por dólar, por cada uno de los $1000 que fue su costo original, lo voy a imputar a resultados por tenencia, diferencia de cotización. En tanto, los $100 en que se modificó el precio específico de las maquinarias de 1000 a 1100, yo lo voy a convertir en función del tipo de cambio al cierre e imputar directamente al resultado por tenencia propiamente dicho. Entonces los 850 los podemos segregar de esta manera. 500 muestran o responden o se registraron en función de la evolución en el tipo en la cotización de la moneda y lo voy a imputar directamente a diferencia de cotización. En cambio, 350 corresponde
a la diferencia en el precio específico convertida a moneda de cuenta en función del tipo de cambio al cierre. Entonces allí nos damos cuenta que si hubiéramos dicho resultado por tenencia 850 positivo, no hubiéramos tenido bien claro qué porción de los 850 se debían a que el tipo de cambio evolucionó en más 50 centavos y qué porción correspondió a la evolución en el precio específico de las maquinarias que cambiaron de 1000 a 1100. Entonces lo que nos planteamos acá es seguir un poco la secuencia de incorporación de un bien adquirido en moneda extranjera con costos necesarios y susceptibles de activación también expresados en moneda extranjera y en moneda nacional, ¿por qué no también? Y cómo seguir un poquito toda esta secuencia cuando estoy midiéndolos al cierre en un modelo tradicional, en un modelo a valores corrientes. En un modelo tradicional no tengo demasiadas complicaciones, yo simplemente voy a tomarlo, si dispongo de la moneda extranjera en función del tipo de cambio, digamos, de la medida contable que tenga la moneda extranjera en el activo, y hago una suerte de permutación, ¿sí? Ya no tendré moneda extranjera y tendré este bien susceptible de ser vendido, o de lo contrario, convertiré los conceptos en moneda extranjera a moneda nacional en función del tipo de cambio vendedor, de cada momento en que me factura el proveedor, cada uno de los costos necesarios, y de esa manera averiguaré cuál es el valor de incorporación al activo. Cuando estoy midiendo el cierre en un modelo tradicional, solo me sigo fijando en el valor de libros y siempre controlando de no encontrar una desvalorización, que en ese caso sería uno de los resultados no transaccionales que debería efectivamente por la aplicación de lo devengado reconocer como imputable al periodo que estamos cerrando. Ahora, en un modelo a valores corrientes, en términos de incorporación, digamos, no cambia demasiado, excepto en lo que tiene que ver con la medida contable del costo de la moneda extranjera aplicada a la compra de los bienes de cambio, si esa moneda estuviera en existencia, porque yo tendría que remedir la existencia de moneda extranjera en función del tipo de cambio comprador, para entender que esa es la medida del sacrificio económico en el que he debido incurrir para poder disponer de ese bien listo para la venta. Y a partir de allí, trabajar el resto de los conceptos activables y cuando llego al cierre, medirlo en función de su costo de reposición o de su valor neto de realización según corresponda. Si su venta demandar esfuerzos significativos, lo haré en función de su valor corriente de entrada, y si en realidad puedo encontrar un precio cotizado en un mercado activo, puesto que las mercaderías reúnen condiciones de fungibles y su mercado condiciones de transparencia, bueno, lo puedo medir a valor neto de realización. De cualquier modo, para construir, si es que tuviera que reconstruir el costo de reposición, muy probablemente tenga que valerme de la suma algebraica de varios conceptos originalmente expresados en moneda extranjera, y para entender cuál es el costo de reposición en función del mercado al cierre, voy a tener que convertirlos, cada uno de esos conceptos, en función del tipo de cambio vendedor. Muy bien. Entonces, ahora vamos al caso 6, que es el caso que nos ocupa. Este caso, que se llama Lira Sociedad Anónima, lo vamos a leer completo juntos y vamos a empezar a resolver. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Quieren plantear antes de empezar a analizar el caso 6? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, muchas gracias, Victoria. Me dice todo bien hasta ahora.
Bueno, gracias Eric. Bueno, muy bien. Valentina, Ariadna, gracias. Gracias por la respuesta. Es importante que aunque no nos estemos viendo todos, al menos en el chat nos mantengamos activos, ¿sí? Para yo también tener un poquito el pulso de que al menos me van siguiendo, ¿sí? Eh, bueno, la empresa dice que adquirió en el exterior el 10 de enero una partida de 10.000 minicomponentes eléctricos para ser vendidos en el mercado interno a través de distintos canales de comercialización. Entonces, en el punto B nos empieza a detallar el primero de los costos que tiene que ver con la adquisición, ¿sí? La primera de las erogaciones, que fue de $250.000 bajo la condición FOB, es decir, libre a bordo en el puerto de origen, convenido. La operación se financió con una letra de cambio a pagar a 90 días que contiene además un interés directo del 1% mensual. Yo les aclaro que en este punto nosotros no le vamos a prestar atención al pasivo, ¿sí? El pasivo va a ser una cuestión a trabajar más adelante cuando trabajemos el capítulo pasivo. De momento nos vamos a concentrar en el bien de cambio y ni siquiera en el detalle de todos los resultados generados por la medición. Pero sí vamos a poner mucho el foco en lo que es el activo en cuestión. En el punto 2 nos aclaran, B2 digamos, nos aclara que se abonaron comisiones del agente de compra el 20 de enero, $1.500, fletes y seguros, $2.500 el 20 de enero también, y que el 30 de enero se afrontaron 3 costos adicionales: gastos de acarreo en el puerto 100, fletes hasta el depósito de la empresa 100 y honorarios del despachante de aduana 280. Aquí hay conceptos que tienen mucho que ver con la operación con un proveedor que está localizado en el exterior, ¿sí? Muy probablemente un despachante de aduana no lo vamos a necesitar eh, eh, o no vamos a tener ese detalle de erogaciones cuando el proveedor está localizado en el país. Sin embargo, puede que dentro del desarrollo de la presupuestación del bien que nos pueda hacer llegar un proveedor localizado dentro del país, pero que comercializa mercaderías que fabrica una entidad que no está localizada dentro del país, tal vez lo pueda detallar como parte de su presupuestación. No importa, ¿sí? Esto es algo que nosotros, como les dije hoy, tenemos que estar bien atentos a ver qué detalle para nosotros sí reúne las características de información en cuanto a que reduce nuestra incertidumbre sobre cuál es el costo activable y qué porción de todos esos datos son meros datos, pero que no vamos a convertirlos en una registración contable, ¿sí? O que no van a alimentar una registración contable. Después aquí dice IVA 10,5%, 10,5% el 10 de febrero. IVA, como ya hemos explicado otras veces, pero por las dudas lo vamos a repasar, es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Es un impuesto que se paga cada vez que se compra mercadería y también se cobra cada vez que se vende mercadería que estén grabadas por el impuesto. Bueno, en este caso se compra mercaderías en el exterior y cuando se produce el despacho a plaza, es decir, cuando se genera el ingreso definitivo al país y su nacionalización en consecuencia, es el momento en que se debe abonar el impuesto. Y eso fue el 10 de febrero. Bueno, nos aclara el enunciado que todos los pagos se efectuaban mediante cheque, cargo, banco del Chubut, sociedad anónima, que las mercaderías ingresaron al almacén el 10 de febrero, que se incurrió en un gasto de control de calidad de 110, que fue debitado en sueldos, es decir, ahí tienen un
dato sobre su imputación contable, que después tenemos que ver si estará bien o no, si habrá que corregir o no. Y después en el punto D nos aclara que en febrero se venden 6.000 de esos 10.000 minicomponentes que habíamos comprado y se venden a 35 pesos cada uno, teniendo un valor de reposición a esa fecha de 24 pesos por unidad. El ejercicio cierra el 31 de marzo de cada año, que a esa fecha los valores de reposición de los minicomponentes listos para la venta es de 25 pesos por unidad, que para poder calcular su valor neto de realización nos aporta dos datos, valor de venta de 40 y gastos directos de venta del 2%. Es decir, el 98% de 40 sería el representativo de su valor neto de realización al cierre. Dice que la existencia del cierre del ejercicio era de 4.000 minicomponentes, lo cual es correcto porque habíamos comprado 10.000 y vendimos 6.000. ¿Y cuáles eran los coeficientes de reexpresión? Y las cotizaciones de la moneda extranjera, tanto tipo comprador como vendedor. Les aclaro acá bien clarito, bien remarcado que no hay que trabajar el pasivo, simplemente para que no dirijan esfuerzos en cuestiones que probablemente tengamos que trabajar un poco más para hacerlo bien, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Y qué nos piden? Que determinemos el valor de ingreso de la mercadería al stock, que contabilicemos las operaciones indicadas, que efectuemos los ajustes necesarios al cierre y, ojo aquí, aplicando el modelo a valores corrientes reexpresados y que expongamos. Entonces yo, ante cada situación de incorporación de mercadería, yo le diría, armen un cuadro, sobre todo cuando están desarrollando un caso en el marco de un parcial, por ejemplo, armen un cuadro, resumen de todos los datos relevantes para determinar el valor de ingreso al patrimonio de esos bienes que están comprando y que tienen por destino su venta. Entonces, marcando la fecha, el concepto y los importes, ¿sí? Ustedes van a poder ir siguiéndole un poquito desde el punto de vista del papel de trabajo, la vida hasta el momento de la activación y recurrir a ese papel de trabajo cada vez que se vuelcan en el libro diario alguna registración para no olvidar ninguna o también para no equivocarnos, ¿sí? Entonces aquí en función de todos los datos de los que disponemos, nosotros anotamos como primer concepto susceptible de activación el 10 de enero el precio de compra de los 10.000 minicomponentes a $250.000, que en pesos significan 250.000 y acá están convertidos a 0,9150. Volvamos entonces al enunciado. Miren, el 10 de enero el tipo vendedor es de 0,9150, que se mantiene hasta el 20 de enero y 10 de febrero. Recién se modifica en la fecha de cierre, que es el 31 de marzo. El tipo comprador sí se fue modificando en distintos momentos digamos, que resultan relevantes a los efectos del práctico, pero bueno, pongámosle atención a esto. ¿Y por qué el tipo vendedor? Y bueno, porque en ningún lado dice que disponíamos de la moneda extranjera, entonces la medida del costo de cada unidad de moneda extranjera es la que surge de aplicar el tipo de cambio vendedor. Entonces, aquí tenemos que esa cantidad de unidades de moneda extranjera convertidas en función del tipo de cambio vendedor del 10 de enero, 0,9150, representan 228.750 pesos. El 20 de enero afrontamos dos costos necesarios, las comisiones del agente de compras y los fletes y seguros. En ambos casos vamos a ver que los costos están expresados también en moneda extranjera.
Y aquí da la casualidad que existe una sola moneda extranjera. También puede darse que el precio de compra esté expresado, por ejemplo, en euros, y que algunos costos necesarios susceptibles de activación y que se los considere adicionales, puedan estar expresados en dólares estadounidenses, ¿sí? Entonces, y también en pesos. Entonces, la verdad es que no tenemos que pensar que siempre debería ser la misma moneda. Bueno, cada uno de ellos convertidos en función del tipo de cambio vendedor, ¿se fijan? Vendedor del 20 de enero serían o representarían 3.660 pesos. Y luego el 30 del 1, tenemos tres conceptos más susceptibles de activación. Perdón, los gastos de acarreo en el puerto de 100 pesos, los fletes hasta el depósito de la empresa de 100 pesos y los honorarios del despachante de aduana 280. Recuerden que la cláusula pactada con el proveedor del exterior era FOB, es decir, libre a bordo en el puerto de origen. Entonces, el acarreo hasta el puerto de destino y el acarreo desde el puerto de destino hasta nuestra empresa corresponden a erogaciones que debemos afrontar nosotros. Su valor de contado sería el que tenemos que activar. Y los honorarios del despachante de aduana también representan un costo necesario porque yo en forma directa no puedo actuar en el comercio internacional. Lo tengo que hacer muy probablemente a través del despachante de aduana para poder efectuar todos los trámites de nacionalización de las mercaderías. El despachante es el que nos va a ayudar en todo ese proceso y representa un actor indispensable, ¿sí? Inevitable. El 10 de febrero, cuando llegan las mercaderías a la empresa y se produce la nacionalización, recuerden que el 10 de enero pagaba el IVA, pero el IVA no integra el listado de costos susceptibles de activación, porque en función de cómo se trabaja con el impuesto a valor agregado, el impuesto a valor agregado que pago como parte del costo de las compras de los bienes, lo voy a compensar periodo tras periodo, normalmente mensual, con el IVA que yo he cargado en los precios de venta a mis clientes. Entonces voy a trabajar con una compensación de partidas entre el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal, y de allí surgirá o un saldo a mi favor si es que hice más compras que ventas, que a veces ocurre, o un IVA a pagar al fisco, al administrador fiscal, que es cuando el IVA ventas es mayor que el IVA compras, ¿sí? Cuando el IVA débito fiscal supera al IVA crédito fiscal. Pero entonces estos no son conceptos que integren este cuadro de costos susceptibles de activación. Solo sí los gastos de control de calidad. Recuerden que estos gastos de control de calidad habían sido imputados erróneamente a sueldos como un concepto de gastos del periodo y deberíamos incorporarlo al costo de compra de los minicomponentes. Entonces, al 10 de febrero, que es la fecha de nacionalización de las mercaderías, nosotros tenemos digamos, un hito, o estamos frente a un hito que es el fin de la activación de costos para determinar que este bien está listo para la venta, ¿sí? Y llegamos a un valor de 233.000. Aquí Victoria pregunta, ¿los costos en que se incurren dentro del puerto ya cuentan como activables? Si yo en realidad estoy accediendo a información relacionada con los costos de maniobra en el puerto de origen y en realidad son costos que los debe afrontar el proveedor, no me hago eco de ellos. Si aún pactando que el proveedor me lo deje libre en el puerto de origen, y entiendo que esos sí son costos necesarios porque tiene que ver con
las maniobras necesarias como para el abordaje, bueno, sí lo puedo activar. Por eso es que digo siempre que es muy importante tomar vista detallada de las condiciones de contratación. Yo no puedo decir que todas las veces se hace de una manera o de otra. Entonces, viendo el caso, ahí lo voy a poder resolver, ¿sí? Ahora, si yo hubiera contratado en función de la cláusula CIF, lo que pasa en el puerto de origen a mí no me importa, y lo que pasa en el puerto de destino solo desde, digamos, el punto convenido, ¿sí? Entonces, si yo como puerto de destino, por decirlo puerto, ¿sí? Sino lugar de destino, era mi empresa, no sé, si llega al puerto de Puerto Madryn, y de Puerto Madryn lo tienen que traer hacia Trelew, bueno, eso sigue corriendo por cuenta del proveedor, ¿sí? Ahora, si el puerto de destino era el puerto de Puerto Madryn, bueno, entonces desde allí hasta aquí lo voy a tener que considerar un costo activable, ¿sí? Ahora, pregunta Emiliano, ¿el IVA sobre qué monto? El IVA es siempre calculado sobre el valor facturado por el proveedor del exterior y sobre el valor de los mini componentes, ¿sí? Sobre estos 228.750. De cualquier modo, un poquito más adelante, cuando empecemos a registrar, ahí lo van a ver ya convertido a moneda nacional. Entonces, esto es muy importante para, no sé si quedó claro, Victoria, Emiliano, esto es muy importante, armar un cuadro para que las cosas queden claras, ¿sí? Y poder, avanzar sobre seguro. Entonces, aquí vamos a empezar a contabilizar, a registrar. Entonces, el día de enero apuntamos o utilizamos, debitamos una cuenta representativa del estadio en el que se encuentran las mercaderías. Las mercaderías están en tránsito, ¿sí? Y tienen la particularidad de que han sido adquiridas en el exterior. Entonces, como nosotros tenemos que denominar las cuentas del modo más sucinto posible, pero representativo de lo que su saldo representa, de lo que su saldo importa, es que esos 228.750 representan mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior. Supongamos que yo venda mini componentes, no más, bueno, no debería o no necesitaría identificar que son mini componentes, sino tendría que decir mini componentes adquiridos en el exterior, ¿sí? Y, de ser posible, qué marca y demás. Ahora, ¿de qué manera hice la compra? Bueno, tomando un compromiso con el proveedor del exterior. Entonces voy a acreditar la letra del exterior por el capital más el total de intereses que voy a tener que afrontar. Entonces, a esos $250.000 que le tengo que pagar al proveedor, le voy a incorporar el costo financiero, que es de $7.500. Entonces, ese conjunto de $257.500 voy a convertirlos en función del tipo de cambio vendedor de 0,915, y así voy a obtener el valor de la letra del exterior, 235.612. Y tengo que regularizar este valor por el total de intereses a devengar, y esos intereses negativos a devengar, que es una cuenta regularizadora de pasivo de letras del exterior, la voy a debitar por 6.862,50, representativo de los $7.500, perdón, que surgieron de la financiación a 90 días a razón del 1% mensual directo. Luego, el 20 de enero, recuerden que nosotros el 20 de enero
teníamos un conjunto de $4.000 de costos activables por comisión de la gente de compras y fletes y seguros, y en consecuencia lo que hacemos es, perdón, mostrar que las mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior reciben un nuevo débito correspondiente a más costos necesarios para disponer de esos bienes para la venta por 3.660 pesos, que los pago con un cheque cargo Banco del Chubut. Y luego el 30 de enero afrontamos el resto de los costos, ¿se acuerdan? De acarreo en el puerto, ¿sí? Fletes hasta el depósito de la empresa y honorarios del despachante de aduana por 480 pesos en total, también pagados con un cheque de Banco del Chubut, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a revisar nuevamente el cuadro, nos damos cuenta que hasta ahora, de todos los conceptos susceptibles de activación, solo nos falta trabajar los que el 10 de febrero significan o que habían sido imputados a gastos de control de calidad a sueldos, ¿sí? Entonces allí lo que hacemos es registrar el pago del IVA y mostrar que las mercaderías están o reúnen un nuevo estadio. Vamos por lo primero. El IVA crédito fiscal, que representa una cuenta que lo voy a mostrar dentro de otros créditos, es de $250.000, que era el valor de la factura del proveedor del exterior, por el 10,5% que corresponde a este tipo de bienes, es una alícuota que corresponde a este tipo de bienes, da $26.250. Convertidos al tipo de cambio vendedor, me da una cantidad de 24.018 pesos con 75 centavos. Este IVA representa un crédito y lo voy a pagar con un cheque cargo Banco del Chubut. ¿Y luego qué tenemos? Luego tenemos ese mismo día la finalización del proceso de activación de costos necesarios. Entonces yo directamente voy a saldar las cuentas que hasta aquí ha ido recibiendo costos necesarios, ¿sí? Para dar de alta la cuenta definitiva representativa de las mercaderías adquiridas en el exterior por 233.000 pesos. Saldo la cuenta mercaderías en tránsito adquiridas en el exterior y voy a acreditar sueldos y jornales porque a esa cuenta había imputado los 110 pesos equivocadamente, ¿sí? Porque eran los que correspondían al control de calidad, que es un costo necesario, por ende activable. Bueno, y hasta aquí lo que hicimos fue terminar el periodo de reconocimiento inicial de los mini componentes. Avanzando un poco, si es que no hay ninguna pregunta, yo estoy atento al chat de cualquier modo. En febrero tenemos, o surge del enunciado, que vendimos 6.000 de los 10.000 mini componentes que habíamos comprado. Entonces, registramos la venta y registramos el costo de la venta. Registramos la venta por 6.000 mini componentes a 35 pesos cada uno, caja ventas por 210.000, no nos decía cómo la habíamos comprado, bueno, algún medio de cobro, puede ser caja, banco, lo que ustedes dispongan. ¿Y de qué manera registramos el costo? Bueno, si 233.000 era el valor de activación de 10.000 mini componentes, una reglita de 3 simple nos va a resolver la incógnita. 203.000 dividido 10.000 por 6.000. Nos da 139.800. Registramos costo de mercaderías vendidas a mercaderías adquiridas en el exterior. Y aquí la primera de las grandes cuestiones que tenemos que entrenar, ¿sí?
la primera de las grandes cuestiones que tenemos que entrenar. Trabajando la cuenta mercaderías adquiridas en el exterior, que es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de cambio, ustedes encuentran que al mayorizar todos los movimientos que tuvimos hasta ahora, que no han sido muchos, tenemos un valor de libros de 93.200, ¿sí? ¿Cómo surge este valor de libros? Bueno, fíjense que ese valor de libros surge de los 233.000, que era el valor de activación definitivo, menos 139.800. ¿Cuál es su valor ajustado? Bueno, su valor ajustado nos va a dar un poquito de trabajo, porque si ustedes van a revisar el proceso de la cuenta, vamos a ir un poquito para atrás, hasta este cuadrito, se dan cuenta que desde el 10 de enero, 20 de enero, el 31 de enero, hasta, digamos, durante el mes de enero, se activaron la mayor proporción de los costos. Pero tenemos estos 110, que ya sé entonces por qué lo habían imputado a sueldos y como un gasto del periodo, porque no era mucho y les hacía mucho más complicada la cuestión. Pero nosotros no estamos para facilitar los cálculos, estamos para reflejar la realidad económica. Entonces fíjense que aquí hay una cosa como minúscula de 110 pesos que nos está haciendo trabajar mucho. Pero bueno, para eso estamos y estamos entrenándonos para ayudar a que los emisores puedan trabajar una buena calidad de información contable. Entonces, ¿cómo calculamos el valor ajustado? Bueno, de los 93.200 pesos de valor de libros, nosotros tenemos 93.156 que corresponden a los 4.000 mini componentes que tenemos en stock y que representan moneda de poder adquisitivo de enero. Entonces yo a esos costos los voy a convertir en términos de moneda de poder adquisitivo de cierre, aplicándole el coeficiente corrector que relaciona la moneda de enero con la de cierre, que es marzo. Entonces, fíjense que aquí tenía 232.890 dividido 10.000 por 4.000, 93.156, ¿de acuerdo? Y a eso lo multiplico por 1.02, que da 93.342,31. Alguien puede decir, ¿y por qué por 1.02? Bárbaro, vamos al enunciado. Yo les propongo hacer unos pasitos para atrás e ir al enunciado. Fíjense, coeficientes de reexpresión. Directamente nos dan los coeficientes. Han sido gauchitos al plantearnos el caso, porque también nos podrían haber dado los índices de enero, de febrero, de mayo. Y bueno, ¿cuándo cerramos el ejercicio? El 31 de marzo. Bueno, y ahí, mayo dice marzo, sería así. Y ahí decimos, bueno, enero es 1.002, febrero 1.001 y marzo 1. Bueno, así las cosas, fíjense que nosotros proporcionamos a los 4.000 mini componentes con los que contamos al cierre todos los costos que corresponden o que representan moneda de poder adquisitivo de enero. Y al multiplicarlo por 1.002, los dejamos expresados en moneda de poder adquisitivo de cierre, de marzo. Y luego, los 44, ¿se acuerdan que 110 eran los costos de control de calidad que representaban moneda de poder adquisitivo de febrero? Bueno, estos 110 correspondían a 10.000 minicomponentes. Lo dividimos por 10.000 y lo multiplicamos por 4.000 y ahí da 44.
A esos 44 lo multiplicamos por el coeficiente que nos lleva la moneda de poder adquisitivo de febrero a marzo, 1.001, y conseguimos entonces la expresión de esos 44 en moneda de poder adquisitivo de marzo. Sumamos estos dos conceptos y nos da 93.386,75, como estoy marcando con el cursor, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos un primer resultado que tiene que ver con el RECPAM, ¿sí? Que es un resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y que ese RECPAM de 186,75 es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es lo que evitamos perder por haber aplicado capital expuesto, por haber, digamos, desinvertido capital expuesto y, en consecuencia, haberlo aplicado a un bien capaz de seguir el curso de la inflación. Genial. Esta es una primera determinación. Entonces nosotros sabemos que los 93.200 expresados en términos de poder adquisitivo de cierre representan 93.386,75. ¿Y cuál es el valor corriente? Bueno, el valor corriente nos dice el enunciado que es de 25 pesos por unidad. Dice que es el costo de reposición. Entonces, hago 4.000 por 25 y nos da 100.000. Fantástico. Entonces quiere decir que 100.000 es el valor al cierre en el modelo de valores corrientes ajustados, que es el valor con el modelo con el que estamos trabajando, de los 4.000 minicomponentes que tenemos como stock al cierre. Comparamos con el valor límite, valor neto de realización o valor de utilización económica al mayor, y nos damos cuenta que 39,20, ¿sí?, es, al multiplicarlo por 4.000, nos da el valor neto de realización de los 4.000 minicomponentes que tenemos en el patrimonio. 156.800, mucho más grande que la medida contable en términos de valor corriente de entrada que le asignamos a la partida. De tal modo que entendemos que desvalorización no ha habido, ¿sí? Y que entonces tenemos que proceder a registrar el resultado por tenencia. Entonces decimos, a ver, el resultado por tenencia, ¿cuánto da? Y alguien puede decir, es muy fácil, porque el resultado por tenencia es la diferencia entre el valor corriente y el valor ajustado. Y le tengo que decir que tiene razón, eso da 6.613,25. Pero, ojo, no todos los 6.613,25 muestran una evolución en el precio específico, sino que hay una porción que tiene que ver con la diferencia de cotización. Entonces, ¿cuál es esa porción? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, $254.000 era lo que... Profe, Sí. una pregunta. Claro. Cuando calculaste por el coeficiente de enero que era 1.001 en la última filmina y ajustaste los 44 pesos, Sí. el resultado creo que es 44,044. Ajá, bueno, está bien. A ver, 44 por 1.01. Sí, 44,044. Está bien, pero de cualquier modo, gracias por la observación. De cualquier modo, lo importante es que hay que reexpresarlo, ¿sí?, más allá del valor. Y lo importante es el procedimiento. Pero está bien, es verdad, hay un error allí de cálculo. Gracias. A ver, aquí Victoria pregunta, ¿de dónde salen los 39,20? A ver, y ustedes mismos están respondiendo. Bien, Camila, 40 pesos menos el 2%. Muy bien, porque decía que el valor de venta era 40 y que los gastos directos de venta eran el 2%. Entonces el 98% de 40 da 39,20.
Bien Camila, bien Cintia, perfecto, muy bien, solucionada la duda. Bueno, pero continuando con digamos, el análisis. Si nosotros tenemos 6.613,25 de resultado por tenencia total, bueno, vamos a ver cómo podemos diferenciar qué porción de esos 6.600 corresponden a resultado por tenencia por diferencia de cotización y qué porción a la evolución en el precio específico. Miren, el tipo de cambio evolucionó. El tipo de cambio evolucionó de 0,9150 a 0,9360. Ahí tenemos una primera pista. Entonces, nosotros decimos, a ver, $254.000 por el 40%, que es el total que tenemos, son $101.600. $101.600 por 91 centavos y medio por dólar, que era el tipo de cambio vendedor del momento en que lo incorporamos al activo, da 92.964 pesos. Y ese es un valor en pesos representativo de una moneda de poder adquisitivo de enero. Entonces tenemos que multiplicarlo por el coeficiente corrector que nos lleve la moneda de poder adquisitivo de enero a marzo, por 1.002. Y eso nos da 93.149,93. ¿Y ahora qué hacemos para ver qué porción de los 6.613,25 corresponden a resultado por tenencia por diferencia de cotización? Bueno, tomamos esos mismos $101.600 y lo multiplicamos por el tipo vendedor del cierre, que es 0,9360. Y eso da 95.097,60. Quiere decir que la diferencia entre este valor de 95.097,60 y 93.149,93 nos muestra la evolución en el tipo de cambio, ¿sí? Y como tal, como les apunto allí, es un resultado financiero imputable al ejercicio, ¿sí? Entonces, esos 1947,67, como pueden advertir en el asiento que está aquí abajo, lo voy a imputar al resultado por tenencia por diferencia de cotización. Y la diferencia entre los 6.613 y estos 1.947 lo imputamos al resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Qué estamos comparando para saber que hay un resultado por tenencia propiamente dicho? En términos de igual poder de compra, visto que estamos trabajando en un modelo de valores a valores corrientes ajustados, comparo el mercado del momento enero de este año con respecto a marzo, ¿sí? Comparo esos dos mercados en términos de igual poder de compra y allí me doy cuenta que la evolución en el precio específico es de 4.665,58. El RECPAM, por supuesto, también debo contabilizarlo y todas esas variaciones imputarlas a la cuenta patrimonial del activo en mercaderías adquiridas en el exterior por 6.800, ¿sí? ¿De dónde salen los 254.000? Pregunta Cintia. A ver. Yo tengo aquí $254.000 en este cuadro que representan costos activables. Y yo lo que quiero saber es qué porción de esos costos se modificaron. Pero es muy buena la pregunta de Cintia, porque en relación a cómo está el planteo, en este caso, bueno, yo sé que lo único que se modificó fue el valor expresado en dólares al cierre por todo concepto. Sin embargo,
yo puedo tener también una variación en el precio específico del resto de los gastos expresados en moneda nacional. Es decir, los gastos de acarreo en el puerto, independientemente de que representan moneda de poder adquisitivo de enero, ¿sí? Si yo hiciera 100 por 1.002 y lo comparara con el gasto de acarreo en el puerto a marzo, que por ahí les puedo dar el dato que era 115, bueno, advertiríamos que también hay allí un cambio en el precio específico de estos costos. Lo que pregunta Cintia está muy bien, porque en realidad aquí, como un nuevo supuesto simplificador, hemos previsto que solo se han modificado los costos expresados en moneda extranjera, ¿sí? Más no los que están expresados en moneda nacional. Pero es muy atinado porque también pudo haberse dado el caso de una evolución en el precio específico de los costos expresados en moneda local, ¿sí? Medidos en términos de igual poder adquisitivo, ¿sí? Comparándolos en términos de moneda de cierre. Entonces, aquí lo único que advertimos se modificaron, ¿va? Serían los costos expresados en moneda extranjera, no los que están expresados en moneda nacional, que se supone han seguido constantes. Bueno, y de ser así, entonces, yo puedo saber que estos 6.800 por el que tengo que incrementar el valor de los minicomponentes en stock, de los 4.000 que me quedaron, responden a 186,75 imputables a RECPAM, lo que evité perder por haber desinvertido capital expuesto al momento de la compra, el resultado por tenencia por diferencia de cotización de 1947 y el resultado por tenencia propiamente dicho 4.665. Y tengo que hacer algo parecido respecto del costo de mercaderías vendidas. Fíjense que nosotros vendimos 6.000 de los 10.000 minicomponentes y los vendimos ¿en qué mes? Los vendimos en el mes de febrero. Bien, entonces, para calcular el valor original, yo no tengo mucho que hacer porque simplemente lo que hice cuando registré la venta fue registrar el costo y debité esta cuenta por 139.800. ¿Y cómo hago para calcular su valor ajustado? Bueno, ahí tengo que hacer algo parecido a lo que hice hoy con respecto a los 4.000 minicomponentes que me habían quedado en stock, pero vinculados, digamos, con los 6.000 que vendí. Entonces, de vuelta, los costos de enero eran de 232.890. Eso por 10.000 minicomponentes multiplicado por 6.000 daba 139.734. Multiplicado por el coeficiente que lleva la moneda de poder adquisitivo de enero a marzo, da 140.013,47. Y de los 110 que correspondían a los gastos de control de calidad, dividido 10.000 por 6.000 me da 66. Y 66 multiplicado por 1.001 da 66,13. Ahí hay una pequeña diferencia también por un error de cómo está apuntado aquí. Pero el procedimiento es este. Entonces, 140.079,60 es el valor de 139.800 expresado en moneda de poder adquisitivo de marzo. Y fíjense que estos 139.800 yo los registré en febrero, pero ¿se acuerdan? Yo les hice un video puntualmente sobre este asunto, cómo trabajar el costo de mercaderías vendidas o el costo de venta de X bien o servicio, que se pudo haber registrado en un momento, pero que correspondía o reflejaba moneda de poder adquisitivo de un momento anterior. Yo aquí lo registré en febrero, pero cuando hago la anticuación de partidas de estos 139.800, me doy cuenta que representa moneda de poder adquisitivo de enero. Entonces yo no utilizo el coeficiente corrector de febrero, utilizo el coeficiente corrector de enero
para la gran mayoría de los costos que forman parte de los bienes que vendimos en febrero. Y luego los 66, sí, cuando hago la anticuación de partidas me doy cuenta que representa moneda de poder adquisitivo de febrero. Y entonces sí, a esos 66 los multiplico por 1.01. ¿De acuerdo? Y en consecuencia determino que el RECPAM es de 279,60. De vuelta, alguien puede decir, a ver, yo estoy incrementando el saldo de una cuenta de resultado negativo, costo de mercaderías vendidas, y la contrapartida es RECPAM, una cuenta de resultado positivo. Sí, porque es en realidad lo que a través de la cuenta costo de mercaderías vendidas puedo advertir que la empresa logró evitar perder por haber desinvertido capital monetario entre el momento en que las compró y el momento del cierre. ¿Sí? Y ustedes dicen, pero no estaba así, pero es que es un juego de suma cero, en donde todas las cuentas las voy a reexpresar al cierre para poder tornar susceptible de, de sumarización todos esos distintos conceptos, y que por diferencia me surja el verdadero RECPAM que generó el capital expuesto, el capital monetario. Bien, y luego voy a calcular el valor corriente del costo de las mercaderías vendidas. ¿Cómo hago en un modelo a valores corrientes ajustados para determinar el valor corriente del costo de las mercaderías vendidas? Simplemente voy a buscar el costo de reposición al momento de la venta y lo voy a reexpresar al cierre si se tratara de mercaderías de tipo general cuya venta demanda esfuerzo, o voy a buscar el valor neto de realización al momento de la venta y reexpresarlo al cierre si se tratara de mercaderías con un precio cotizado en un mercado activo. En este caso se trata de mercaderías de tipo general, entonces me voy a gobernar por el costo de reposición al momento de la venta. Ese costo de reposición era de 24 pesos, que multiplicado por 1.001 me va a llevar el costo de reposición a una expresión monetaria representativa de moneda de poder adquisitivo de cierre. Multiplicado por las 6.000 unidades que vendí, me va a dar 144.144 como valor corriente del costo de las mercaderías vendidas. Y aquí les apunto que en este caso todo es resultado por tenencia y que no incluye un resultado financiero, porque las mercaderías se ingresaron en enero y se terminaron de activar en febrero, y en ese periodo no hubo variación en el tipo de cambio. No hubo variación en el tipo de cambio vendedor, que es el que fuimos utilizando en todos los casos. Entonces, como observaron en el enunciado, ahí hay un nuevo supuesto simplificador, está explicitado, ¿sí? Justamente para no tornar más complejo el cálculo. Pero en este caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, los 279,60, registrarlos como un RECPAM positivo, y todos los 4.064,40, registrarlos como un resultado por tenencia propiamente dicho. Y todo imputado a costo de mercaderías vendidas. Entonces, en términos del costo, lo que voy a hacer es a estos 139.800, dejarlo expresado como 144.144, ¿sí? Al incorporar 4.344 en su mayor. Y por supuesto que para determinar el resultado bruto sobre ventas tengo que trabajar las ventas y homogeneizarlas, ¿sí? En términos de unidad de medida. Las ventas de 210.000 pesos expresan moneda de poder adquisitivo de febrero, multiplicado por el coeficiente de febrero que lleva la moneda de poder adquisitivo de febrero a marzo, 1.001 da 210.210, entonces esos 210 representan un RECPAM negativo. Así las cosas, cuando mayorizamos todos los movimientos que hemos registrado, nos queda que las mercaderías en tránsito tienen
estos movimientos y las mercaderías adquiridas en el exterior, un alta en el activo el 10 de febrero de 233.000, una disminución por los 6.000 minicomponentes vendidos en febrero y un saldo de 93.200 en libros, que luego incrementamos en 6.800 para para que el saldo de mercaderías adquiridas en el exterior exprese su valor corriente al cierre. Y luego en términos de venta y de costo de mercaderías vendidas, también hicimos lo que teníamos que hacer en cuanto al modelo de valores corrientes ajustados. Las ventas representan un valor corriente al momento de la venta, así que yo solo tengo que reexpresarlo al cierre en este modelo. 210.210. Y el costo, que representan moneda de poder adquisitivo distinto del cierre y representativos de un mercado que no es exactamente el de cierre, lo he tenido que dejar expresado en moneda de poder adquisitivo de cierre y representativo del momento de la venta, del momento de mercado de la venta en términos de valor corriente de entrada, ¿sí? Reexpresado al cierre. Entonces yo sé que cuando comparo 210.210 como ventas y de resto 144.144 como costo de mercaderías vendidas, voy a obtener el resultado derivado del esfuerzo de ventas realizado, que sí lo considero un resultado transaccional, devengado, imputable al periodo que estamos cerrando. Entonces, mi último paso sería exponer al 31 de marzo, que es la fecha de cierre, las mercaderías adquiridas en el exterior que tengo en stock y cuyo valor corriente representativo del costo de reposición al momento del cierre, que es de 100.000 pesos. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión terminológica que después les quiero aclarar, pero antes de eso, quería atender aquí una consulta. Victoria, no, aquí dice, ya se me estaba olvidando cómo trabajar valores corrientes ajustados. Bueno, en buena hora que lo estamos repasando. Genial. Esto nos pasa, ¿sí? Esto no es solo un caso de Victoria, ¿sí? Nos pasa a todos. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que hemos estado viendo? Después me gustaría, yo por supuesto les voy a subir el caso digamos, voy a subir este PowerPoint al aula virtual. Voy a dejar en YouTube, en el canal de YouTube, la grabación de esta clase. No hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, quería preguntarles si... aquí dice Emiliano, ya salió todo para el parcial. Bueno, en realidad la facultad está trabajando activamente en darnos un marco legal para todo esto que estamos haciendo, porque ustedes bien saben que la carrera fue concebida, diagramada y diseñada para una educación presencial. De repente la virtualidad total nos sorprendió y así es que hemos reaccionado y virtualizado nuestra enseñanza y ustedes su aprendizaje. En verdad, las evaluaciones representan el reto mayor desde el punto de vista legal para que todo sea oponible a terceros en todo caso, ¿sí? Que todo sea legal. Y eso lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. De aquí al 20 de mayo estimo que todo va a estar bien para que más o menos conforme a lo que ya les había comentado, desarrollemos el parcial. De cualquier modo, tengo que hacer algunas aclaraciones ante la facultad acerca de cómo pensamos tomar el parcial y también cuando tomen vista nos harán sus observaciones y vamos a convenir un procedimiento. Pero creo que no va a tener mayores diferencias respecto de lo que les comenté.
Dice Victoria, ¿no creen que volvamos a clase antes de las vacaciones de invierno? No, no, en absoluto. Yo creo que las clases presenciales no van a ser sino hasta el reinicio de la segunda parte del año, con mucha suerte. Supuestamente, según dicen los expertos, los momentos más complicados del virus, esta pandemia, pueden llegar a plantearse sobre fines de mayo o junio, y recuerden que nosotros hacia más o menos el 9 de julio nosotros estaríamos terminando, o fines de junio, perdón, estamos terminando el cuatrimestre, y bueno, no creo que podamos vernos en el marco de una clase presencial hasta entonces, que probablemente algunas actividades presenciales se puedan ir dando con todos los cuidados del caso. Bueno, es probable, pero no una clase en donde varios estamos conviviendo en un ámbito cerrado y donde las posibilidades de contagio se acrecientan, ¿sí? Así es que me parece que no, Victoria, no vamos a poder volver a la presencialidad, al menos hasta agosto. ¿Alguna pregunta más hasta acá o avanzamos con lo último? Bueno, para darle digamos, un análisis final que tiene que ver con la terminología, me pareció prudente, y así como también lo incluí en la guía, aclararles qué diferencia habrá entre resultado por tenencia, diferencia de cotización, y resultado por tenencia, diferencia de cambio. La diferencia es muy sencillita. En el caso de hablar de cambio, es que surgió en el marco de una transacción. Cuando hablamos resultado por tenencia, diferencia de cotización, simplemente la transacción no se dio. Es un resultado por tenencia que encontramos, lo determinamos y lo registramos en el marco de la aplicación de un criterio de medición, más no en el marco de una operación de intercambio, ¿sí? De tal modo que diferenciamos justamente la denominación para que el saldo pueda ser claramente interpretado. Si encontramos una cuenta cuyo saldo es distinto de cero y nos muestra que la denominación es resultado por tenencia, diferencia de cotización, sabemos que surgió por la aplicación de un criterio de medición. Si fuera resultado por tenencia, diferencia de cambio, es que surgió en el marco de una transacción, de un intercambio con terceros. ¿De acuerdo? Esto sería una cuestión de terminología muy sencilla. Bueno, y esto es todo lo que en realidad quería compartirles. Me parece que es un caso que demanda que de parte de ustedes se sienten, lo vuelvan a leer y lo vuelvan a resolver. De ser posible, en una primera resolución, eviten tomar contacto con este apunte, para ver qué les quedó, para ver cuán solventes salieron de este análisis primario, ¿sí? Entonces, una vez que hicieron ese ejercicio, entonces sí les recomiendo que revisen esta grabación de esta clase, que revisen el PowerPoint y que puedan chequear y comparar a ver qué es lo que hicieron en función de lo que habían entendido con respecto a lo que les acabo de explicar. Me parece que es una forma muy práctica para poder realmente internalizar, para poder incorporar los conocimientos, ¿sí? Y no teman a los errores. Créanme que del error se aprende mucho más que de los aciertos, ¿sí? Entonces, una vez que detectan el error, que ya es el primer paso para resolverlo, y encuentran en este material la forma de resolverlo, bueno, habrán logrado un gran avance, ¿sí? Entonces, yo los reto a eso, ¿sí? Los convoco a que lleven adelante este procedimiento.
Y por supuesto sepan que mañana vamos a continuar con bienes de cambio. Mañana vamos a trabajar con los casos 5 y 7, A y B. Y luego el miércoles con el caso 8, ¿sí? Este es el plan para esta semana. Ya se los estoy explicitando, digamos, más allá del cronograma que ya tenían y por supuesto sabían de qué íbamos a hablar. Bueno, aquí les estoy dando un poco más de detalles. Mañana con los casos 5 y 7, A y B, y el miércoles con el caso 8. Después, bueno, el jueves no vamos a tener clases por el feriado y de cualquier manera ustedes van a contar con la posibilidad de seguir preguntándonos a través del aula virtual. Me gustaría saber si tienen alguna duda más. Si hay algo que desean preguntar. A ver, siempre me responden los mismos. Yo quiero que me respondan ustedes, que siempre están muy activos y atentos, y también el resto. Son muchos los participantes que están aquí, unidos a la reunión. Bien, ahí han surgido nuevos. Bueno, me alegro que haya sido entretenido, el PowerPoint se entendió, me alegro mucho. Bueno, gracias Victoria por el concepto, gracias Martín. Una nueva estética del PowerPoint. Bueno, gracias Cintia, gracias Virginia, gracias Valentina. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Gracias.